9:34 de la mañana y seguimos transitando estos minutos por Altoque Radio y ahora nos vamos a una propuesta cultural muy especial que se estrena hoy en Río Cuarto y que forma parte del ciclo de a las 20:30. Se va a proyectar Las Presencias, el nuevo largometraje del realizador, cineclubista, docente y crítico Juan José Gorazurreta, una figura muy, muy importante dentro del cine independiente y del movimiento cineclubista en Argentina. Y hay que decir que Las Presencias es la segunda parte de su autobiografía audiovisual, que comenzó con Las Ausencias y donde Gorazurreta se sumerge en una búsqueda profundamente personal. Intenta construir la propia identidad a través del cine. Es un viaje, realmente, como dicen los jóvenes, pero realmente es un viaje. Parece que fueras en un tren, con el traqueteo del tren. Estoy hablando de Las Ausencias y me imagino que Las Presencias será similar, pero Las Ausencias es como una especie de collage donde la verdad que mientras la veía pensaba qué trabajo, porque primero qué apuesta y después qué trabajo maravilloso. Pero no vamos a demorar más la posibilidad de charlar con el propio director y realizador, Juan José Gorazurreta. Ya está en línea. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, sí, y bueno, y un abrazo para toda la gente de Río Cuarto. Yo ya he estado allí presentando Las Ausencias y bueno, fue ahora volver con con las presencias, que es un poquito la continuación de Las Ausencias. La verdad que me pone muy feliz. No, me imagino, y para nosotros un lujo poder recibirte. Juan José, ¿cómo nace esta idea de hacer semejante apuesta cinematográfica? Primero con Las Ausencias y ahora con Las Presencias. Mira, nace un poco porque, a ver, vamos a comenzar por el principio, ¿no es cierto? En el año 72 yo empecé a estudiar contaduría pública. Eh, en el año 72 yo ya estaba en la tesis de contaduría pública, disculpas. Y entonces yo vi una película de Orson Welles, Historia Inmortal. Me dio vuelta la cabeza esa película, y bueno, viajé a San Gregorio, donde vivo actualmente, que es era la residencia de mis viejitos. Y entonces, bueno, en el año 72 les dije, bueno, sepan que no voy a terminar contaduría, que voy a seguir, sí, que voy a seguir haciendo cine. Había en ese momento un departamento de cine de la Universidad Nacional de Santa Fe, perdón, en Santa Fe Capital, en la escuela creada por el maestro Fernando Birri. Y bueno, y allí me metí entre lágrimas y bueno, y algunos forcejeos por los deseos, porque mi padre, él quería un veterinario para que le cuide las vacas porque éramos tameros y mamá un contador. Yo hubiera sido el primer contador público del pueblo, ¿sabés lo que es en el año No, 72? claro, Un eso, contador no, pero del aparte, pueblo. Juan José, eso en la expectativa de los padres, digamos, Mm, claro, mm. teniendo la posibilidad de ser el primer contador del pueblo, va a elegir hacer cine, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre recuerdo una cosa que me decía mamá, no así, bueno, porque en esos años leíamos la revista Suspiros, Radiolandia, todas esas cosas que llegaban al pueblo. Y entonces mamá me dice una cosa muy graciosa que, ay, hijo, pero te vas a meter ahí donde todo el mundo se casa y se descasa, Ah, ¿no? La verdad claro. que yo nunca me casé, nunca me descasé tampoco, Claro. entonces, viste, o sea, como fue una decepción momentánea que después con el paso de los años, en la medida en que yo iba metiéndome en el mundo del cine, en el mundo independiente, sobre todo en el cineclubismo,
Yo en realidad me gusta más definirme como cinecruista, más que nada, bueno, por la experiencia en Cineclub Santa Fe en la década de los 70 y por mi experiencia personal fundando La Quimera en la ciudad de Córdoba en 1981. Así que vos te imaginas que en ese sentido el camino transitado es muy ancho y a los 77 años estoy muy contento de hacerlo y de formar gente sobre todo, ¿no? Que hoy está vinculada realizativamente con el cine. Ya vamos a ir ahí a la parte de formar gente tan necesaria, ¿no? Pero quiero volver a esto porque como las ausencias es este viaje, porque realmente es un viaje, uno lo siente así, Y por tu biografía, pero también por los cruces que tiene la historia argentina y tus experiencias con el cine en ese camino, en ese tránsito, ¿no? Me gustaría que compartas con nosotros cómo fue aquella vez en que viste las nueve cartas a Berta. sí, fue eh, como en todo pueblo del interior hay un cine teatro de la sociedad italiana, ¿no es cierto? Sí, Bueno, yo veníamos en esa época, años 64, te estoy hablando, se pasaban las películas del Club del Clan, ¿te acordás? Palito Ortega, sí. Leodán, Juan Ramón, bueno, toda esa historia. Y cada vez que pasaban esas películas, veníamos porque a mamá le gustaban mucho. Y en una de esas películas el complemento fue Nueve cartas a Berta. Y es ahí donde yo un poco, es una película española que se desarrolla en la época de la Guerra Civil Española, franquista. Y entonces, bueno, hay un estudiante que le escribe a Berta, una novia le escribe nueve cartas desde España relatando un poco la historia, ¿no? de que vivía su país. Y esa historia como que yo me la hice propia también porque con el paso de los años yo me doy cuenta que esa historia me toca muy mucho, ¿no? En una España franquista, en un país deshecho por la guerra, jóvenes, jóvenes estudiantes que estaban aprendiendo a conocer la vida, aprender a vivir, un poco a conocer lo ideológico, el amor, los afectos. Y ahí me quedé prendido yo con Nueve cartas abiertas, una película de un gran maestro español, Basilio Patiño. Y vos sabés que en el año 72, cuando me pasa lo de Orson Welles, se cierra ese círculo, ¿no? Entonces, Claro. a partir de ahí fue la decisión, ¿no? De meterme con el cine en todos sus matices. Yo hago cámara, luz, edito, escribo, critico, y entonces como que a partir de ahí se genera ese deseo de hacer cine y además porque a mí me parece que el cine es una de las expresiones humanas más abiertas, ¿no? Junto con la literatura, que es otro de las ramas del arte que me interesan muy mucho. Yo encontré tanto en el cine como en la literatura, encontré ese camino por donde descubrirse, ¿no? Por donde encontrarse uno con los otros, uno con uno mismo incluso, ¿no? Y eso es mi película. En las ausencias es un viaje, como dijiste vos, un viaje muy doloroso. Cuento cosas que no había contado nunca en mi vida, desde la muerte de un hijo, eh, cómo, cómo la historia argentina, cómo fue influyendo en mi formación, la caída de Perón, los golpes militares y un poco esa relación
relacionada con el cine, digamos, ¿no? Es un poco la biografía, una biografía que no es de Juanjo, es una biografía generacional. Claro. Bueno, ¿Me explico? No, no es contar mi vida solamente, sino es contar un poco lo que pasó a esa generación que nacimos en el año 48. bueno, pero también a las que hemos venido después. Yo nací en el 71, ¿no? Pero me encontré Sí. muchísimo en la película. Mira, y te voy a decir un dato, que a lo mejor es nimio frente a todo lo que se expone en esa película. Realmente no me pude sacar la sensación de qué trabajo que hay atrás de esa película. Estoy hablando de las ausencias. Sí, Pero en un sí. momento hacen un primer plano en un piso, en unas baldosas de un piso, y me Ajá. llevó a las baldosas de la casa de mi abuela, que he militado férreamente para que no las saquen de ahí, porque a todo el mundo de la familia le parecen baldosas viejas y a mí me parecen maravillosas. Eh, Defendelas. claro, no, no, si las estoy sosteniendo, pero digo, me llevó a eso incluso, Claro. además de un montón de cosas, porque me llevó a mi tiempo de adolescencia, de primera juventud, y a todo lo que también hemos aprendido a conocer por lo que nos han compartido otros a través de su experiencia. Así que es maravilloso lo que Sí, logras sí, sí. con esa película. ¿De qué parte de la provincia sos? De ¿Sos Río Cuarto. de Río Cuarto? Sí, sí, de acá nomás. Bueno, Sí, sí, sí. claro, claro. No, eso es ese piso, por ejemplo, es el piso de la casa que yo habité en Córdoba casi 55 años, ¿me Ay, entendés? Entonces mira, estaba muy relacionada con esa vieja historia y con la nueva, ¿no? Con el pasado y con el presente. claro. Y toda esa labor de montaje o de edición, fue un trabajo de casi 15 años, buscar material diverso, hay material que nunca se vio, por ejemplo, hay en la película diferentes hechos políticos, económicos que nunca se vieron en el cine pero que fue el trabajo de 15 años, o sea, yo empecé a pensar la película en el 2008 y la estrenamos en el último festival de Mar del Plata del año 23, o sea, digo, el último festival de Mar del Plata válido, ¿no? Para nosotros. Claro. Y entonces fue muy, fue, fue muy hermoso, ¿no? El hacer ese trabajo con una de mis alumnas, con Lucía Torres, bueno, que está vinculada afectivamente con un músico de Río Cuarto. Y entonces fue un trabajo muy alucinante, que eran 8 horas diarias de edición y fueron casi 90 días de trabajo para una película que, bueno, dura 1 hora 31, pero que en realidad recoge casi 50 años, ¿no? De la historia de este país, de mi generación, y esa relación que tiene que ver con el cine, Susana. Claro, bueno, felicitaciones, porque es 1 hora y media, pero pasa tanto en esa hora y media y de una manera tan particular. No puedo decir original porque hay muchas propuestas, ya casi nada queda Ujú. original, pero rosa lo original, sí, muy de Sí, cerca. Bueno, y hablando de esto, sí. de que sea una alumna la que ha estado con vos trabajando, vos sos un convencido de que a los espectadores hay que construirlos y eso tiene mucho que ver también, imagino, con tu lado de docente. No solo construir realizadores, sino también construir espectadores. ¿Me lo querés explicar vos? Así lo compartimos con los oyentes. Y sí, Susana, sin duda, o sea, eh, eh, cuando, cuando yo estudiaba cine en la ciudad de Santa Fe, te hablo de años 73, más o menos 74, uno de los docentes diariamente, ¿no? Como que repetía aquello que, chicos,
deben, antes de empezar a hacer cine, saber quiénes son y qué quieren, ¿no? ¿Qué quieren de la vida? Y a partir de ahí se genera esa búsqueda interna, externa, esos afectos, esos sentimientos, ese compromiso con la política, ese mirar la realidad de ese tiempo y teniendo en cuenta que un poco los años 70 fue lo mejor que me pasó a mí en mi vida, porque fueron años bueno, vos naciste ahí al toque en el 71, pero todo lo que pasó en esa década, hasta mediados del 80, Vietnam, los hippies, el rock, la música, la cosa nueva, la cosa espontánea, instantánea, los golpes militares, fueron para mí fue un momento de mi vida en que me marcó. Y en cuanto a la formación de los actores, de los espectadores, siempre hay que ser responsable con el espectador, ¿no? A veces, a mí me ha pasado, por ejemplo, de ver películas, como vos me comentabas antes que te había pasado un poco con las ausencias, de cuánto parentesco tenemos, ¿no? Entre nosotros sin apenas conocernos, sin Claro, conocernos, ¿entendés? sí, Eso sí. es muy alucinante y eso en el cine es una de las cosas que me encanta. Y transmitir desde la honestidad y desde la responsabilidad de esa experiencia para que la compartamos y para que la convivamos, ¿no? A mí me parece una de las tareas más impresionantes que tiene el cine, ¿no? Y el arte en general. Bueno, es que claro, eso de la idea de construcción apela inmediatamente a la responsabilidad, por eso es importantísimo esto que estás planteando. ¿En qué sentido el cine nos salva, Juan José? Mira, vos estuviste viendo las ausencias, ¿no? Sí. Y hay en un momento en que mi padre me da un cachetadón, me manda un rincón con maíz, porque yo le pregunto algo sobre qué es el pito, ¿no es cierto? Sí. Y a mí me parece que es en ese sentido, yo soy convencido que el cine salva desde los afectos, desde los sentimientos, desde la responsabilidad política o ideológica que uno tiene y nos salva también como personas, ¿no? A veces vivimos tiempos muy complicados como los presentes, por ejemplo, que son tiempos donde la gente no anda muy bien, donde la gente tiene sus dudas, en donde las democracias parece que no cumplen con todo el objetivo que se hubieran planteado aquellos que en el año 83 pensábamos que la democracia iba a cumplir. Falta mucho todavía, por supuesto, ¿no? Hay que construir esa democracia, pero construirla a partir de la colaboración entre todos, de la esperanza, de la dinámica, de la vida misma y del respeto y de los afectos por los otros también, ¿no? Y dentro de ese marco, a mí me parece que en un momento, fíjate vos, Susana, en un momento en donde el cine argentino está tan vapuleado, ¿no? Donde de pronto el Inca ya no es más la institución que era, las producciones se han reducido muchísimo, apenas 20 por año, cuando veníamos de 200, 300 películas, más allá de que el público las vea o no, esa es otra historia con la cual yo no quiero meter. Nuestra gente ve el cine argentino. Y entonces a mí me parece que nuestro compromiso es mantener la vida de ese cine que nos permite reflejarnos como persona, como identidad también, ¿no? De un pueblo con su historia y con su vida. Y las presencias que abarca desde el año 90 hasta el 20
23 va creando también esa expectativa de trabajo que me dio a mí el cine, y yo espero que esta noche la gente que vaya la disfrute. Va a ir un Senma, incluso me dijo Molayori, también es un trabajador de la cultura impresionante, Sí. y voy a ir con una visita, con, una, con un personaje que actúa en mi película, que es mi perrita Petulia, así que vamos a Ah, estar ahí con los espectadores, vamos a estar con los espectadores charlando un poco sobre la película y sobre lo que significó hacer esa película. Y habría otro dato importante, Susana, que es una película que se filmó en el viejo 8 milímetros. Yo ah, no quise, ¿no? Con el viejo paso, con el 8 milímetros que se filmaban las fiestas familiares, ¿te acordás? sí, claro. Seguramente, Sí. seguramente tus primeros, tu primer añito de vida en el 72 se habrá filmado con una Super 8 milímetros. Seguramente. Eh, Sí. Había que encontrarla para ver cómo eras. Bueno, Y entonces, y entonces conce- yo empecé filmando con Super 8. Y no es que esté en el final de mi vida, no, estoy muy lejos de eso, pero sí me gustaba mantener ese soporte fílmico porque es muy fiel, porque es muy genuino, digamos, y además sin olvidarme tampoco del digital. Yo amo el digital, ¿no? O sea, lo amo porque es un material que me permite trabajar. Suponete, en la mesa de montaje con Lucía Torres, se trabajaba, suponete, 5 minutos y reveíamos el material, no nos gustaba y había como una teclita que se anulaba lo hecho y se volvía a rearmar. Por eso vale tanto ese trabajo de edición que vos viste anoche, y con mucha pasión, con mucho amor, también te digo, Susana, que es una de las pocas formas en que nos podemos mantener unidos todos los pueblos del mundo. bueno, es que eso se nota un montón. También se usó para las ausencias la Super 8, ¿no? Porque es mantener esa, claro, es que ahora entiendo, es esa forma tan íntima que te genera esa calidad de filmación y después claro, editado en digital para lograr esa maravilla que después redunda en la película. O sea, vamos a Claro. encontrar la misma técnica en las presencias que en las ausencias. Exacto, Bien, exacto, sí, sí. Las ausencias a ese pasado inmediato, y las presencias hacia lo actual. claro. Pero para que el espectador o para que el oyente tenga una idea del trabajo que significó armar estas dos películas que son continuación, de pronto hay archivos, hay 21 archivos diferentes sobre los cuales se tuvo trabajo. No, Que sí, trabajar Lucía Torres, pobre, ¿no? Bueno, con películas, con fotos, con VHS incluso, ¿no? claro. Recuperar material de VHS. Y en el caso de las presencias, esa diversidad de material se da en mayor medida todavía, porque de pronto, bueno, de, desde, desde el VHS, desde los pequeños formatos digitales y hasta el digital se fueron utilizando. Pero eso es muy bueno porque nos permite de alguna u otra forma voy a contar algo más que es un poco la intimidad de la película. Hay escenas que se filmaron con celulares. O Ah, sea,
no soy un viejo protestón de que lo mejor es el público. No, no, no. Claro. Digo, la técnica va avanzando y se usan los elementos buscando formas y estructuras de expresión humana, ¿no es cierto? Totalmente, ha quedado más que claro eso y realmente para quienes nos están escuchando, si no están agendando ya, empiecen a agendar esta noche 20 y 30 en el Leonardo Fabio, ese lugar tan bonito. Va a estar Juan. Precioso, precioso. Sí, es tan Yo estuve lindo. en la, yo estuve en la formación de esa sala con Gastón comprando equipos y armándolo, o Ah, sea, mira. también soy parte constructora de ese espacio tan hermoso ahí en el centro, frente a la Plaza del Frente a la Puerto. plaza, qué bueno. Bueno, aprovechamos y le agradecemos a Gastón Molayoli porque siempre me da esta posibilidad de hacer estas charlas tan lindas y anticipar estas experiencias tan hermosas que después se desarrollan ahí. Agradecerte que hayas sido co-creador de ese espacio entonces también, porque no, de verdad, lo Sí, agradecemos un montón quienes lo disfrutamos. Juan José sí. Gorazurreta, director de la película Las Presencias, que se pone en común, que se acerca a todo el que se quiera pasar por ahí por el Leonardo Fabio a las 20 y 30 hoy, y después te quedas. ¿Cómo era el nombre de tu perrita? Petulia. Petulia. Con Petulia se quedan después de la película para que se. Vamos a cenar y después vamos a hacer una charla personal ahí. Qué ¿Eh? lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, y Sí. antes de despedirte, quiero traer esa reflexión a la que invita las ausencias al final, cuando ahí se dice, porque me encantó, te juro que me la quedo, me re sirve Bueno. esta propuesta, eso de que las cosas no se dan, afortunadamente uno no lo aprende nunca, menos mal, ¿no? Menos mal, sí, 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 y en las presencias vas a encontrar también, bueno, hay un gran realizador cubano, Santiaguito Álvarez, bueno, que murió hace un par de años y que él decía de que la historia no es tal cual pasó, sino como uno la recuerda, ¿me explico? Sí, totalmente. Así empieza así empiezan las presencias, ¿no? Como darle un motivo a esa historia que a veces nos pasa por encima, que nos golpea y que uno, de acuerdo a sus afectos, la vive de una manera u otra, ¿no? Y la recuerda de esa manera. Y eso fue lo que me pasó con la historia básicamente desde los 90 hasta el 23. Te agradezco un montón, un besazo y espero verte, por supuesto, muy coqueta esta noche viendo mi película. Vamos a hacer lo que se pueda. Te agradezco un montón a Bueno, vos. Un gustazo, Juan no, José Gorazurreta. por Muchas favor, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos después. Nos vemos.